A continuación, explicaremos el simulador de entrenador automatizado para la recepción de ataques de voleibol. Los integrantes de mi grupo son Laura Camila Zambrano, Winkel Rodríguez y Harold Reyes. ¿Para qué sirve el DOE? El DOE es una herramienta que las organizaciones implementan para conocer cómo funciona el proceso, estudiar las variables que afectan en el cual se implementan las herramientas estadísticas para obtener conclusiones que permitan optimizar la configuración de un proceso. ¿Qué es el diseño factorial K a la 3 o diseño factorial 3 a la 3? Bueno, el diseño factorial 3 a la K es cuando se quiere investigar la influencia de tres factores sobre una o más respuestas y el número de niveles de pruebas en cada uno de los factores A, B y C. Respectivamente, se puede construir el arreglo factorial A por B por C, tratamientos o puntos experimentales. El contexto de la problemática o el enunciado del caso es que el equipo de voleibol de la Universidad Militar Nueva Granada está implementando una simulación con una catapulta con el objetivo de que los jugadores tengan una táctica para la recepción con el objetivo de disminuir los costos y por motivos del COVID-19 en el cual se debe tener un distanciamiento social por la seguridad de la comunidad neogranadina. Bueno, para empezar con la simulación del proyecto, mi nombre es Laura Camila Zambrano Guerrero y voy a explicar las herramientas que vamos a usar en este caso, la toma de datos y la forma en cómo se simula el proyecto, no como un experimento en la vida real donde vamos a interactuar con elementos físicos, sino virtuales. Entonces empezamos con la primera herramienta que vamos a usar como simulador, se llama SigmaZone, catapulta virtual, donde tenemos 5 puntos donde pueden ser modificadas tanto alturas como tensiones y elasticidades. En este caso, vemos que tenemos la elevación de la copa, el ángulo de lanzamiento, el ángulo de disparo, la tensión de la cuerda evaluada en este punto, que aquí es donde se llama la tensión de la cuerda, y el pin de elevación. Vamos a dejar dos constantes y tres variables. Las constantes son la elevación de la copa y el ángulo de disparo. Las tres variables son ángulo de lanzamiento, que se va a mover así, la tensión de la cuerda, que se sube o se baja, y el pin de elevación, que también se puede subir o bajar. Ahora bien, ¿cómo vamos a tratar estos datos? Va a ser mediante la herramienta Minitab, que es un software que puede examinar tanto datos actuales como del pasado, que busca tendencias y predecir patrones, descubrir relaciones ocultas entre variables, visualizar interacciones entre datos e identificar factores importantes para responder preguntas desafiantes que uno quiera hacer en sus experimentos o simulaciones, que en vez de hacerlas en la vida real, que puede tener altos costos, se hace mediante este simulador, un simulador virtual, se toman datos y permite el análisis y asimismo pues sacar las conclusiones que se necesitan para el proyecto. También se puede hacer diferentes combinaciones para analizarlas y hace uso de la estadística y el análisis de datos para mirar las diferentes posibilidades que hay. Hay tres usos principales: descubrir, pronosticar y lograr. Minitab permite descubrir en cuanto a que todas las partes de la organización puede predecir mejores resultados. Diseña mejores productos, mejora los procesos para la generación de mayores ingresos y reducir los costos. Pronosticar para hacer predicciones, para comparar alternativas y pronosticar negocios con facilidad, como todo un experto, como si fuese una persona haciéndolo. Sin embargo, este ya está programado para hacer sus análisis internos. Y lograr las visualizaciones pueden ayudar a comunicar sus hallazgos, logros a través de correlogramas, gráficas de dispersión divididas en clases, gráficas de burbujas, gráficas de caja, gráficas de puntos, histogramas, mapas de calor y demás. Entonces vemos que los datos se pueden ver estructurados de una forma visual y pues para el uso que uno le quiera dar. Vemos la página oficial de Minitab, donde vemos pues para qué sirve, los tres usos que uno le puede dar y las diferentes aplicaciones. Ahora bien, empezamos con mostrando la catapulta virtual Six Sigma o de SigmaZone, donde les mostraba que tienen los 5 puntos variables. Vamos a dejar este fijo, este también fijo, y vamos a modificar estos tres, que es el ángulo de lanzamiento,
la tensión de la cuerda y el pin de elevación, donde están los 5 puntos móviles que ya les mencionaba. Y vamos a empezar a configurar Minitab. Minitab 19, donde la configuración sería así. Empezamos con el pin de elevación, después la tensión de la cuerda, y por último el ángulo de lanzamiento. Para la configuración como tal empezamos con estadísticas, DOE, factorial, crear diseño factorial. Diseño factorial completo general, 3, diseños. En este caso volvemos a poner los nombres, que está pin de elevación, tensión de la cuerda y ángulo de lanzamiento. El número de niveles por cada uno va a ser 3. Los factores, en el caso del pin de elevación, vamos a manejar 3 factores principales que van a ser el máximo, que es 200, el mínimo, que es 100, y en la mitad un dato que es 151. Empezamos por el menor, 100, 151 y 200. Para la tensión de la cuerda vamos a usar el mínimo, 100, el máximo 200 y en la mitad 151. Mínimo 100, en la mitad 151 y máximo 200. Para el ángulo de lanzamiento tenemos 3 tipos de ángulo. Obviamente se puede variar más, sin embargo acá se van a escoger 3. 180, 150 y 130. Cuando se dispara, vamos a evaluar la distancia, que en este caso este es el punto donde debe estar el jugador o jugadora de voleibol, donde va a atacar la máquina. Entonces vamos a la configuración y acá sería 130, 150 y 180. En los resultados vamos a poner que vamos a ver la tabla de resumen y la tabla de diseño. Y en las opciones vamos a ver que queremos ver todas las corridas en orden. Así que le quitamos esta opción y aceptar. Así es como vemos que tenemos 3 factores para una réplica con un total de corridas de 27, donde se va a evaluar de cada uno de los 3 distintos valores que ya programamos. Y acá nos muestra la configuración que debemos hacer en el proyecto. Así que, bueno, y sabemos que vamos a evaluar la distancia o posición del jugador. Entonces, posición. Ese es el resultado que nos tiene que dar. Y tenemos que adjuntarlo en Minitab. Entonces, y la posición. Empezamos entonces con el pin de elevación 100, la tensión de cuerda 100 y el ángulo 130. Para una distancia de 57. Nuevamente 100, 100 y ahora lo vamos a poner con 150.
para una distancia de 123. Nuevamente configuramos. Para la tercera corrida, 100, 100 y 180. Vemos que a mayor ángulo, mayor es la distancia. Para una distancia o posición donde debe estar el jugador de 197. Nuevamente, 100, 151, ya variamos la tensión de la cuerda. Y el ángulo de lanzamiento va a ser 130. Con 85. Lo mismo. 100, 151 y 150. El jugador debe estar en una posición de 176. Con la configuración 100, 151 y 180, el jugador debe estar en una posición con una distancia de 275. $100, 200 y 130 sobre la configuración. 100, aumentamos la tensión de la cuerda. 200 y 130 nuevamente. Con 103. Nuevamente, 100, 200 y 150. $210 exactos. 100, 200 y 180. 100, 200 y 180. Para una distancia de 337. Modificamos ahora sí el pin de elevación con 151. Pin de elevación 151, la tensión de la cuerda en 100, nuevamente bajamos. E iniciamos otra vez con el ángulo de lanzamiento en 130. $71. 100, 151, 100 y 130 del ángulo de lanzamiento. En este caso nos dio 71, ahora con 150. Listo. La posición en la que debe estar el jugador es en la 175. Seguimos otra vez con 151, 100 y 180. $285. Vamos aquí en la corrida número 13, vamos a empezar la corrida número 13. Vemos que hemos gastado bastante tiempo, sin embargo en una situación real sería mucho más tiempo con preparativos, altos costos y se necesitaría más personal. Por eso es que es mejor muchas veces la simulación y el análisis de datos mediante herramientas como estas.
Seguimos con la corrida número 13, donde tenemos un ángulo de elevación de 151. Subimos la tensión de la cuerda a 151. A 151 y el ángulo de lanzamiento en 130. Para una posición de 107. Lo mismo, 151 con 151 y 150 de lanzamiento. Para un resultado de 234. Ciento cincuenta y uno, 151 y ahora 180. Vemos que debe estar en una posición de 387. Modificamos nuevamente, entonces dejamos como constante el 151 y ahora vamos a modificar lo que es la tensión de la cuerda a 200, es decir, su máximo. Y empezamos nuevamente con 130 del ángulo de elevación, de lanzamiento. 140 exactos. Seguimos con 151, acá 200 y 150. Para una posición de 290. Lo mismo, 151, 200 y finalmente 180. Acá. Con una posición de 462. Hacemos otra modificación, ya subimos a 200 el pin de elevación, bajamos al mínimo la tensión de la cuerda a 100 y empezamos otra vez con los lanzamientos. 130, 97, 200, 100 y 150. Para una posición de 212, 200, 100 y 180. Con una posición de 356. Nuevamente 200. Aquí ya cambiamos esta variable a 151 y empezamos con 130 otra vez. 131. 200, 151 y 180. Ah, no, 150. Para una distancia o posición de 291. Nuevamente tenemos 200, 151 y 180.
para una posición que debe estar a una distancia de 498. Es una de las más largas que nos han dado. 498. Una última configuración que es el máximo del pin de elevación, el máximo de la tensión de cuerda y las tres variables del ángulo de lanzamiento. Entonces empezamos con 130, que da 159. Lo modificamos a 150. Que nos da una distancia de 361. Y por último, que es la corrida número 27, vamos a configurar el máximo de cada uno, que es 200 del pin de elevación, 200 de la tensión de la cuerda y 180 del ángulo de lanzamiento. 200 de pin de elevación, 200 de tensión de la cuerda y 180 del ángulo de lanzamiento. Con un resultado total de 595. Claramente es el más alto. 595. Es así como vemos que el simulador nos permite obtener diferentes datos, en este caso la distancia o la posición en la que debe estar el jugador, variando los 3 puntos que habíamos definido, que son los que nos interesan para que la máquina de lanzamiento del balón o el entrenador automatizado, como se llama en este caso, nos permita pues generar ataques y que el jugador pueda moverse alrededor de la cancha. Asimismo, en la herramienta Minitab, de acuerdo a las diferentes configuraciones que nos lanzó la programación inicial, tenemos unos resultados que ahora con mi compañero Wilken van a ser analizados. Gracias. Bueno, continuando con lo que decía mi compañera Laura Camila Zambrano, por medio de los resultados de las posiciones obtenidas por medio del diseño 3 a la 3, vamos a revisar el análisis de los resultados. Bueno, principalmente para ello, pues ya tenemos aquí lo que calculó mi compañera Laura, que son las posiciones, y tenemos el resumen, que es el diseño 3 a la 3, donde tenemos 27 corridas y un bloque de base de 1. Y pues obviamente pues los 3 factores. Entonces vamos a ir a estadísticas, vamos a ir a el diagrama DOE, vamos a factorial y vamos a darle analizar diseño factorial. Para ello vamos a tomar como respuesta las posiciones, que fue lo que calculó mi compañera, y lo vamos a seleccionar. Asimismo, vamos a tener en cuenta que sea un nivel de confianza del 95% y tenga un tipo de intervalo de confianza bilateral. Con esto ya específico, vamos a revisar los términos. Vamos a analizar lo que es el pin de elevación, la tensión de la cuerda, el ángulo de lanzamiento y la combinación entre estos 3. Le damos en clic en aceptar y nos bota los siguientes valores. Nos bota un ajuste, los grados de libertad, nos botaría un estimado de valor F y valor P, dependiendo de los datos obtenidos. Nos bota un resumen del modelo con R cuadrado, que está al 100%, en este caso no se presentan errores, puesto a que esto es un análisis directo al desarrollo de la catapulta. Y tenemos los coeficientes donde se analizaron el pin de elevación, el de tensión de la cuerda, el ángulo de lanzamiento y la debida comparación entre estos. El pin de elevación y tensión de la cuerda, pin de elevación y ángulo de lanzamiento, pin de la cuerda, ángulo de lanzamiento, pin de elevación, tensión de la cuerda y ángulo de lanzamiento. Por medio de todo esto,
se pueden obtener la ecuación de regresión lineal, que es esta, un poco extensa, debido al número de datos que se manejan. Y para el análisis correcto de los datos vamos a graficar. Para graficar vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos otra vez a estadísticas, nos vamos a DOE, vamos a factorial y nos vamos a gráficas factoriales. Otra vez vamos a tener como respuesta la posición. Se van a seleccionar para su evaluación los factores que son pin de elevación, tensión de la cuerda y ángulo de lanzamiento. Y los términos a mostrar van a ser solo los términos del modelo. Vamos a revisar que las gráficas que se van a analizar son las de efectos principales y las de interacción. Y pues aquí se le puede editar un título, sin embargo en este caso pues ya no los va a botar automáticamente. A continuación vamos a ver, le voy a dar clic en aceptar y aquí ya tenemos una gráfica de efectos principales para la posición. ¿Qué nos dice esto? Nos dice cuáles son los efectos que tienen los tres factores sobre la posición, o sea, sobre los datos obtenidos con respecto al lanzamiento de la catapulta. En este caso, el factor que más relevancia tiene es el factor ángulo de lanzamiento en comparación al de tensión de la cuerda y pin de elevación, puesto que la medida de la posición interactúa más con respecto al ángulo de lanzamiento, como se puede ver en la gráfica. Varía más con respecto a los anteriores dos, que permanecen entre 100, por así decirlo, 170 y 300, y este que permanece también más o menos por el mismo rango. Esta se va más que todo desde los casi 100 hasta los casi 400, manejando una amplitud mucho más alta que las anteriores dos. Aquí tenemos la gráfica de interacción para la posición, que es el dato que estamos analizando, con las medidas ajustadas. Tenemos en comparación el pin de elevación con la tensión de la cuerda, el pin de elevación con el ángulo de la catapulta, la tensión de la cuerda con el ángulo de la catapulta. Aquí tenemos pues los datos medios ajustados que se obtuvieron y la comparación entre estas. Lo cual nos permite como analizar cuáles tienen mayor relevancia otra vez y cuáles interaccionan más con respecto al dato analizado. Y ya para finalizar la parte del análisis dentro del programa Minitab, tenemos otra opción que es ir a estadísticas, DOE, factorial y optimizador de respuesta. Lo que podemos hacer es, dándole clic acá, es ponernos una meta. El mismo programa de Sigmason nos provee una meta, un objetivo, que es alcanzar los 250 metros. Entonces, nosotros le vamos a dar aquí un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Nosotros le vamos a decir 250 metros. Dándole en configuración tenemos un límite inferior y un límite superior de dicho objetivo. En este caso le voy a poner como límite inferior 220, como límite superior 270. Le voy a dar a aceptar. Con esto ya analizado, pues aquí sin restricciones en ninguna de las variables y sus valores fijos respectivos que les pusimos en un inicio. Obviamente con el mismo nivel de confianza para los intervalos de 95 que manejamos en el análisis anterior, y le vamos a dar a aceptar. Una vez esto, nos bota los siguientes resultados. Analizando las gráficas nos dice que para cumplir el objetivo de los 250 es correcto manejar para el pin de elevación un dato de 151, para la tensión un dato de 151 y para el ángulo un dato de 150. Esto es lo que nos calcula el programa con respecto a cómo obtener ese dato esperado, ese objetivo de los 250 que nos está pidiendo la catapulta, en este caso en el software Sigmason. Y ya con respecto a los resultados, esto es lo obtenido. Se puede analizar que por medio
el análisis de variables y de la DOE, es correcto aplicar un diseño factorial que nos permita, en este caso, ajustar la distancia objetivo para los jugadores de voleibol de la Universidad Militar Nueva Granada para prevenir tanto como el contagio de COVID, como lo que sería optimizar procesos y al mismo tiempo mejorar como esos recursos materiales de la Universidad Militar Nueva Granada en cuanto al uso individual de un deporte. Pese a que si una persona se encuentra sola le queda más complicado jugarla que con la catapulta. Y todos esos objetivos nos permiten optimizar los resultados de dicha catapulta y cómo manejaríamos en el plano real todo este tipo de variables y todo este tipo de manejos para un correcto uso de la misma. Como conclusiones tenemos en primer lugar que el uso de herramientas y de softwares que nos permitan simular como conclusiones como conclusiones tenemos en primer lugar que el uso de herramientas como lo son softwares de simulación, como lo es en este caso Minitab y como lo es en este caso también el software de Sigmason, nos permiten simular eventos de manera mucho más económica, mucho más ágil y mucho más práctica que simulándolos en la vida real. Pese a que este tipo de software nos permiten una aleatoriedad correcta para el uso de los mismos. Y asimismo nos permiten identificar, como lo es en el caso de Minitab, las diferentes variables y respuestas con respecto, en este caso, al análisis DOE, con respecto al caso factorial. También se puede concluir que por medio del uso de los diferentes factores, se puede alterar o cambiar los parámetros que uno desee, así como les enseñé anteriormente con el objetivo. Uno se puede proponer diferentes objetivos dependiendo de lo que uno quiera establecerlos y modificar los factores para poder cumplirlos, obviamente por medio de las diferentes corridas base que se obtuvieron aquí para las posiciones y para el desarrollo del mismo. También se puede concluir que el uso de las diferentes posiciones, en este caso 27, permiten un mejor y correcto análisis de los datos. Sin embargo, el uso de factores más grandes como un diseño 3 a la 4, 3 a la 5, etcétera, hace más complicado el trabajo debido a la cantidad de datos a manejar. En este caso, nosotros utilizamos un factor 3 a la 3 y fue un caso con 27 corridas, que no es mucho, pero pues es más que suficiente para un análisis de datos como lo es en este ejercicio. También podemos concluir que el uso de herramientas dentro de una cancha de voleibol, como lo es una catapulta para un juego individual, le permiten a su usuario manejar diferentes distancias dependiendo de los factores utilizados. En este caso, pues, el pin de altura, la tensión y el ángulo de posición. Y como última conclusión, tenemos que un diseño factorial de múltiples niveles, como lo es el 3 a la 3, nos permite un análisis bastante correcto de los datos tratados. En este caso, los datos obtenidos gracias a la catapulta y el software de Sigmason. También ya para finalizar, podemos decir que el uso de los datos máximos, en este caso 200, 200 y 180 respectivamente a los factores utilizados, nos permiten ese máximo alcance de la catapulta. Ese máximo alcance se puede analizar. Por último, tenemos que el uso de los máximos, en este caso 200, 200 y 180 dentro del ejercicio, nos permiten obtener el más alto rango de distancia obtenido por la catapulta. Esto es correcto analizarlo con respecto a los factores manejados y a los datos utilizados. Y es de bastante utilidad por el hecho de manejar un software de este tipo y nos permite identificar a qué distancias podemos nosotros manejar una cancha de voleibol
con respecto a lo que el usuario quiera o a lo que el entrenador le permita al usuario o le pida al usuario trabajar para el mejoramiento de su desempeño. Muchas gracias por la atención prestada. Así es como llegamos al fin de nuestro proyecto de diseño de experimentos, materia de ingeniería industrial de noveno semestre de la Universidad Militar Nueva Granada. Esto fue gracias a dos herramientas principales, la catapulta de Sigmason y la herramienta de tratamiento de datos, que es Minitab. Gracias a ellos pudimos hacer el análisis y conclusiones anteriormente presentados, y es así como vemos que una simulación de un caso real se puede realizar mediante esta materia y mediante estas herramientas. A su vez le queremos dar gracias al profesor Fernando González, que nos dictó la materia y nos brindó los conocimientos necesarios para generar, producir y desarrollar este tipo de experimentos. Con respecto a los teoremas establecidos durante la clase desarrollada a lo largo del semestre 2021-1. Gracias a todos. Esperamos que este experimento le sirva al profesor como un ejemplo para los próximos ingenieros industriales de la Universidad Militar. Muchas gracias.